Estoy en la casa de los Castro Socarrás, aquí en la Plaza Alfonso López, una vieja casona que todavía conserva amplios patios y grandes salones. Aquí estoy con Álvaro Castro Socarrás, un hombre muy cercano a doña Cecilia Caballero de López. Además fue su vecino por allá en los años 67-68, cuando su esposo Alfonso López Michelsen fue el primer gobernador de nuestro departamento. Don Álvaro, es un placer tenerlo en RPT Noticias. ¿Qué nos puede usted comenzar a contar de esa mujer que significó mucho para nosotros? Sí, doña Cecilia fue una mujer extraordinaria, una mujer muy dedicada a las labores sociales. Inicialmente, porque usted sabe, ella vivió aquí en la casa de al lado, nos reunió a varias personas, aquí yo nombro en este libro, que se llama Episodios Históricos del Cesar. Hago el recuento de toda la Casa de la Cultura. Ella tenía varias iniciativas en ese momento en Valledupar, pues primero arreglar la Plaza Alfonso López, en segundo lugar la idea de la Casa de la Cultura, que yo pues le di, porque yo acababa de llegar de Francia. En Francia las casas de la cultura son muy populares, ¿no? En todas las ciudades existen casas de la cultura, pero también en los pueblos hay casas de la cultura. Yo le hablé de la Casa de la Cultura de Valledupar y ella se interesó mucho. Esa fue una de sus principales inquietudes. Con un grupo de personas, aquí yo detallo la lista de personas como Ernesto Palencia Garat, que fue el fundador de la Academia de Historia de Valledupar, la señora Olga Valle de Mesa, Rosita Dávila de Cuello, Miriam Pupo de la Cutir, María Huía de Mesa, Inés Hinojosa de Castro, Miriam Socarrás, Rita Fernández Vega, Isabel Quintero Molina, el doctor Orlando Velázquez García, el licenciado César Mendoza Hinojosa del Ateneo del Rosario, Rodolfo Campos Soto, quien fue alcalde de Valledupar, uno muy prestante, y yo también hicimos parte de ese primer grupo que nos reuníamos en la casa de doña Cecilia, en ese momento, que ocupaba doña Cecilia, la casa de al lado. Y comenzamos a hacer varias actividades culturales. Ese primer grupo, doña Cecilia, consiguió un primer auxilio para arreglar donde actualmente está la Casa de la Cultura, que era el Mamón. Ahí estaba el Mamón, que era una cárcel en ese momento, pero en el siglo XVIII fue la casa de un presbítero, Juan Bautista Rodríguez. Yo le di esos datos a doña Cecilia. Era la casa de él, del sacerdote que era el confesor de María Concepción Loperena, y él donó su casa cuando murió en 1847 para que allí se fundara un hospicio para niños pobres de la población. Luego ese hospicio, después el gobierno municipal tuvo ahí un mercado público, ¿no? Y terminó en cárcel municipal, en un coso, pues era. Y después del mercado que hubo, ¿no? Lo convirtieron en la cárcel de Valledupar. Valledupar era un pueblo pequeño, ¿cierto? Y entonces, en el momento de la creación del departamento, entonces se consiguió que el Consejo Municipal cediera el lote para
que allí se comenzara la Casa de la Cultura. Pero indudablemente que no era adecuado, eran apenas 2 habitaciones grandes y no era posible construir ahí una Casa de la Cultura. Estuvimos durante un año en sesiones buscando recursos para construir la Casa de la Cultura. Doña Cecilia nos trajo inicialmente los planos de Bogotá, trajo una fuente que usted la conoció de pronto, la quitaron después. Bueno, al año siguiente, una vez que el doctor López se fue y todo, cuando llegó, nombraron al doctor Alfonso Araujo Cotes, gobernador del departamento. Él un día nos sorprendió, me llamó a mí para hablar de la Casa de la Cultura y me dijo que él tenía un presupuesto adecuado para construir ahí un edificio donde funcionara la Casa de la Cultura. Hablamos de las actividades de la Casa de la Cultura. Yo le dije que en primer lugar la Casa de la Cultura debía tener una biblioteca para que los jóvenes estudiaran ahí, pues sobre todo los niños pobres que no tenían, pues otros que eran de escasos recursos. Bueno, en definitiva, él contrató con una firma de arquitectos de Barranquilla, Adolfo Falqués y Hugo Lamboglia, la construcción de un edificio para la Casa de la Cultura, donde que contara pues con un espacio, una biblioteca amplia, un teatro amplio, un museo pequeño y una sala de exhibición pues para artes plásticas. Todo eso se logró y el doctor Alfonso Araujo construyó la Casa de la Cultura, que inauguramos en 1970. Usted que convivió aquí con doña Cecilia, ¿cómo era ahí en la cotidianidad? En la cotidianidad, doña Cecilia era una mujer muy sencilla, era una mujer inteligente, una mujer muy educada, pero amaba pues a la gente humilde, ¿no? Y con ella se podía conversar y ella entraba a las casas y era muy bien recibida en todas partes y trataba de ayudar a las personas humildes, ¿no? A los estudiantes y todo eso. Entonces era una persona especial y a mí me conmueve mucho, a pesar de que murió de 105 años, como usted sabe, ¿no? La familia mía está muy ligada a la familia López Pumarejo y al doctor López Michelsen. Él me candidatizó en su administración. Yo fui secretario privado, como le dije, ¿no? Después él me candidatizó para la gerencia del SENA. Yo estudié sociología y economía en Francia. Y seguí muy amigo de los López, de la familia López, ¿no? Usted sabe que la ascendencia de los López también es de Valledupar, Sí, claro. ¿no? El hospital lleva el nombre de Rosario Pumarejo de López. Y el doctor López también era muy amigo de mi abuelo, el general Sabas Socarrás, en Villanueva. Y en fin, había muchos lazos de unión y que se siguieron pues fortaleciendo después de la ida del doctor López de acá, ¿no? Especialmente mi hermana María Lourdes Castro Socarrás siguió pues esa unión, esa familiaridad con los López Pumarejo.
Por eso era que ella López Miquel. se quedaban aquí cuando venían a Valledupar. Cuando venían a ¿Usted Valledupar. recuerda la última vez que se encontró con doña Cecilia, que habló con ella? ¿Usted recuerda ese momento? La vi en Bogotá, ¿no? En los años 90, ¿no? Le hice una visita y la encontré muy lúcida. Me preguntó precisamente por la Casa de la Cultura, que cómo estaba, y yo le di la noticia que ahora todos los municipios del Cesar tenían sus casas de la cultura. O sea que había servido mucho esa idea de las casas de la cultura para el departamento del Cesar. ¿Cómo vamos a recordar finalmente, don Álvaro, cómo vamos a recordar a doña Cecilia? Bueno, yo desearía que la Casa de la Cultura actualmente la adecuáramos mejor para atender a todas las necesidades del momento. Como usted sabe, el señor alcalde, Augusto Ramírez Uría, transformó la Casa de la Cultura, pero hace falta la biblioteca. No tiene biblioteca la Casa de la Cultura. Ampliaron el teatro muy bien, se necesitaba una ampliación, un mejoramiento de la casa, pero falta un museo que puede quedar en otra parte, un museo colonial, porque Valledupar es una ciudad colonial fundada en 1550, ¿no? Y mejoraríamos, ¿por qué no comprar las casas alrededor de la actual Casa de la Cultura que las venden? Y esas casas se pueden adecuar y montar ahí la biblioteca para la Casa de la Cultura, ¿no? Y luego tener una red de casas de la cultura en todo el departamento que le harían harían una gran labor, ¿no? En el departamento del Cesar, ¿no? Haciendo concursos de lectura, de cuentos, en fin, el folclore también tendría cabida allí. Es muy importante, ¿no? Para nosotros. Los cesarenses. Sí, él es Álvaro Castro Socarrás, es un hombre que escribió o ha escrito 4 libros, en la mayoría de ellos menciona a Cecilia Caballero de López, un hombre que estuvo muy cerca del gobierno de Alfonso López Michelsen, fue su secretario privado y que todavía tiene grandes recuerdos de esta mujer que ha fallecido en la capital de la República a los 105 años.